Mi nombre es Martín Rabaña, soy médico especialista en ortopedia y traumatología del equipo de columna del Hospital Fernández y voy a hablar de estenosis espinal. La estenosis espinal es una alteración en la relación continente-contenido. Puede ser de tipo congénita, adquirida o una adquirida sobre una congénita, es decir, una estenosis espinal combinada. Se puede manifestar a través de irradiación, como puede ser en el caso de una radiculopatía o una mielopatía cuando hay una compresión medular, es decir, por encima del nivel donde finaliza la médula, que en los adultos es la primera vértebra lumbar. Generalmente se asocia a discopatía, osteofitos, hipertrofia de las facetas, hipertrofia ligamentaria y quistes sinoviales. Estos generalmente forman parte de toda la cascada que lleva a la disminución de ese continente. Al examen físico, la estenosis cervical se manifiesta como dolor cervical local o irradiado, sobre todo a miembros superiores, asociados a déficit sensitivo y o motor, alteraciones en la destreza manual, hiperreflexia, alteraciones de la marcha, disdiadococinesia, alteraciones miccionales o defecatorias, y hay varios signos que pueden ser positivos, como el signo de Hoffman, el signo de Babinski y el fenómeno de Lermit, los cuales veremos a continuación. El signo de Hoffman, el cual es positivo en los casos en los cuales hay compresión medular, más asociado sobre todo a lo que es mielomalacia. Uno extiende el tercer dedo de la mano y realiza una compresión a nivel de la uña, y en caso de ser positivo se puede apreciar una flexión de los otros dedos de la mano. Acá en este caso vemos en la imagen el primer y segundo dedo cómo se aproximan en caso de ser positivo. El signo de Babinski, que es otro de los signos de mielopatía, uno agarra el pie del paciente y al estimular la planta del pie, en caso de que sea normal, es decir, que no haya una mielopatía, se genera una flexión de todos los dedos. En cambio, al haber mielopatía, se genera una extensión de todos los dedos del pie al estimular la planta. Eso es un reflejo, eso es un signo de la liberación medular. Otro de los signos característicos de la mielopatía cervical es el signo de Lermit. Consta en sentar al paciente y hacer una flexión extrema de la columna cervical, y al haber compresión se genera como una descarga eléctrica que el paciente puede describir, que baja por el tronco o hacia los cuatro miembros. Es característico de mielopatía cervical, de estenosis cervical. Como exámenes complementarios contamos con radiografías, los utilizamos habitualmente en este orden: radiografías, resonancias, tomografías, mielografía y electromiograma. En el caso de la radiografía no suele ser muy específico. Lo que podemos llegar a apreciar es fenómenos artrósicos, es decir, disminución de la altura de los espacios discales, formación de osteofitos, hipertrofia facetaria. Generalmente pedimos una radiografía frente y perfil. La que más información nos suele aportar habitualmente es la radiografía de perfil, donde vemos la disminución de altura de los discos intervertebrales, la formación de osteofitos, la hipertrofia facetaria. Pero bueno, son todos fenómenos indirectos, son todos cambios artrósicos lo que vemos en realidad. La imagen que más nos suele aportar en el caso de la estenosis cervical es la resonancia. En este caso es un corte sagital en T2, donde observamos la médula cervical, observamos el líquido cefalorraquídeo bien hiperintenso, observamos los cuerpos vertebrales, ligamento vertebral común anterior, ligamento vertebral común posterior, los discos. En este caso se encuentran hipointensos, eso nos habla de desgaste, y estas pequeñas protrusiones que, como estamos partiendo de un canal estrecho congénito, estas pequeñas protrusiones, por más que sean mínimas, pueden causar compresión de la médula. En este caso vemos la médula con estas manchas hiperintensas, que son cambios de mielomalacia, es decir, de compresión medular. La tomografía es un estudio que mucha utilidad no tiene en la estenosis cervical, salvo en pacientes en los cuales no se puede realizar resonancia por diferentes motivos, como por ejemplo poseer un marcapasos o un implante coclear.
o cierto tipo de válvulas cardíacas metálicas. En la tomografía, bueno, tenemos los cortes sagitales, axiales, coronales. Generalmente lo que usamos es el corte sagital, en el cual podemos apreciar bien el canal medular. En este caso vemos ciertos osteofitos ocupando parte del canal, vemos disminución de la altura de los espacios discales, como por ejemplo entre C2, C3, C3, C4, esos pinzamientos. Esos osteofitos pueden llegar a comprimir, pueden llegar a reducir el calibre del canal y generar una compresión medular. La mielografía es un estudio que la verdad no tiene mucha utilidad hoy por hoy con el advenimiento de la resonancia, pero en los casos en los cuales la resonancia no se puede utilizar y la tomografía no aporte gran información, lo que se hace es inyectar contraste intratecal y se valora con diferentes estudios. Puede ser con una radiografía, como en este caso, o con una tomografía. En este caso se inyecta el contraste y se ve el stop a la altura de C5, C6. A nivel de C5, C6 en la radiografía vemos, de manera consecuente con esto, una retrolistesis, es decir, un desplazamiento posterior del cuerpo de C5 sobre C6, y eso nos genera un stop en el contraste. Ahí se ve muy bien. Y el electromiograma también es un estudio muy útil que nos permite diferenciar la radiación hacia miembros superiores, la pérdida de fuerza, la alteración en las alteraciones en la sensibilidad de otras posibles causas, como puede ser una neuropatía, por ejemplo, una polineuropatía diabética, o tal vez alguna neurodositis, es decir, algún déficit por compresión periférica de algún nervio, no de alguna raíz o a nivel medular. Como diagnósticos diferenciales podemos hablar de hernia discal, una hernia discal aislada que puede generar un dolor irradiado hacia miembros superiores, sobre todo por irritación radicular, es decir, no medular, sino radicular, espondilosis, es decir, desgaste articular a nivel cervical, que eso puede generar un dolor puntual a nivel de la columna cervical, patología tumoral, ya sea primaria o secundaria, que por su expansión genera alguna compresión de la médula o de los elementos circundantes, como pueden ser las raíces, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, patologías neurológicas también como el síndrome de Guillain-Barré, y bueno, lo que hablábamos recién de las neurodositis, es decir, las compresiones de los nervios periféricos que pueden simular un canal estrecho cervical. Generalmente la primera línea de tratamiento que utilizamos es el tratamiento médico, que consta de rehabilitación y farmacoterapia. La rehabilitación habitualmente solemos recomendar recondicionamiento físico, todas actividades que sean más bien de elongación, terapias posturales para mejorar la postura, ejercicios de elongación como puede ser yoga, pilates, aquagym, todo eso suele dar buen resultado. Y farmacoterapia para paliar la sintomatología, sobre todo en casos de dolor o en caso de dolor irradiado, no de déficit, que uno puede indicar algún antineurítico como pasar pregabalina, gabapentina, mitriptilina. Esa suele ser la primera línea de tratamiento. En caso que estos no den resultados y el déficit siga progresando o el dolor siga progresando, se suele indicar tratamiento quirúrgico, que puede ser por vía anterior, por vía posterior o por vía combinada. En este caso se indicó una vía anterior, una patología discal de 2 niveles. Lo que se suele hacer es, se aborda por vía anterior, se llega a la columna, se reseca el disco, es decir, se hace una disectomía por vía anterior y como uno saca el disco, lo que tiene que hacer es fijar esos niveles. En este caso, por ejemplo, se resecan 2 discos, se hace una disectomía de 2 niveles y lo que se hace es, en el espacio donde estaba el disco, se coloca injerto óseo, es decir, uno lo que busca generar es una artrodesis, una fusión de esos cuerpos vertebrales. Entonces, en esos 2 niveles se sacan los discos, se pone injerto óseo, que bien se puede sacar, por ejemplo, de cresta ilíaca, y se fija con una placa con tornillos. El objetivo de esto es que se forme como una especie de gran hueso entre esas 3 vértebras, es decir, se forma una artrodesis. Por vía posterior, como en este caso, tenemos en la imagen de la izquierda, se puede ver en la resonancia la compresión multinivel en una columna totalmente artrósica,
todos los discos están todos degenerados, todos con muchos osteofitos, mucho pinzamiento discal, mucha osteofitosis, mucho desgaste, mucha compresión medular, no hay espacio prácticamente para el líquido cefalorraquídeo. Entonces cuando es multinivel, generalmente lo que se recomienda es una vía posterior, porque no se puede borrar la columna anterior para resecar todos los discos. Entonces lo que solemos hacer es abordar por vía posterior, resecar todo lo que es el arco posterior, liberar la médula, ¿sí?, para que se expanda hacia atrás el saco, es una liberación indirecta. Se resecan todos los elementos posteriores, se expande hacia atrás el saco y uno lo que tiene que hacer es al liberar, al resecar todos esos elementos posteriores, se está dejando una columna inestable. Entonces lo que tiene que hacer es, de la misma manera que en la vía anterior se ponía una placa con tornillos para estabilizar esa columna que uno mismo dejaba inestable en la cirugía, en este caso lo que se hace es poner tornillos y unirlos con una barra y luego poner injerto en la parte posterolateral. Entonces lo que buscamos es en este caso hacer una artrodesis vía posterior. Generalmente cuando son muchos niveles está indicada una artrodesis por vía posterior. Hay casos en los cuales tal vez con una sola vía no alcanza. Por ejemplo, en este caso el paciente se había hecho en un primer tiempo una artrodesis por vía anterior, se resecan los discos que están comprimiendo por delante la médula y se coloca una placa con tornillos para generar una artrodesis anterior. El tema es que hay veces que los elementos posteriores, ya sean las facetas articulares o las membranas sinoviales a través de quistes, generan una compresión posterior del saco. Eso no se puede liberar a través de una vía anterior. Entonces, a través de una vía anterior uno libera toda la compresión relacionada con los discos y tiene que recurrir a una vía posterior para liberar esa compresión que generan las facetas y los quistes articulares. Entonces se hace primero una vía anterior y luego una vía posterior. Es lo que se llama artrodesis combinada. Bueno, vamos a hablar ahora de estenosis lumbar. Es un cuadro clínico caracterizado por lumbalgia, rigidez lumbar, asociada a la artrosis de las articulaciones lumbares, disminución de la extensión, en concordancia con lo mismo, claudicación neurogénica de la marcha, esto es por la alteración de la relación continente-contenido, están comprimidos los elementos neurales, entonces hay una claudicación neurogénica de la marcha, asociado generalmente a déficit sensitivo y o motor, atrofia muscular de miembros inferiores, radiculopatía y disminución de los reflejos. Característicamente la estenosis lumbar, si uno tiene que definir, uno tiene que dar dos características, es lumbalgia asociada a claudicación progresiva de la marcha. ¿Qué quiere decir lo de progresiva? Que generalmente el paciente que, por ejemplo, hoy yo entrevisto a un paciente que me refiere que caminaba hace 2 años 300 metros y ahí empezaba a sentir la disminución de fuerza en miembros inferiores. Si yo le pregunto hoy, tal vez esté en 100 metros y si yo le pregunto en 2 años, tal vez esté en 50 metros. Es progresiva esa claudicación de la marcha. Como exámenes complementarios se utilizan los mismos que en la estenosis cervical, es decir, radiografías, resonancia, tomografía, mielografía y electromiograma en este mismo orden. En este caso, en radiografías, tenemos un frente y un perfil de la columna lumbar, donde podemos apreciar en el frente unos cambios escolióticos. Tenemos la columna con una desviación, con una rotación de los cuerpos vertebrales, asociados a mucha artrosis. Ven, por ejemplo, a nivel de L1, L2 y L2, L3, muchos cambios artrósicos con formación de osteofitos. Esos osteofitos que uno ve acá en la parte lateral también los vemos a nivel de los cuerpos vertebrales, con lo cual al extenderse hacia el canal alteran esta relación continente-contenido y comprimen los elementos neurales. Mucho cambio artrósico, por ejemplo, en esta columna, y bueno, y eso lleva a la compresión de los elementos. La resonancia, que es el estudio que más utilizamos para definir una estenosis lumbar, en este caso tenemos 2 cortes sagitales lumbares en secuencia T2, donde vemos el líquido cefalorraquídeo hiperintenso y vemos las compresiones, sobre todo a nivel de L4, L3, L4, L4, L5, estas compresiones, cómo están comprimiendo los elementos neurales. Recordemos que a esta altura ya no hay médula, sino que está el saco dural con las raíces, y vemos aparte los cortes axiales, también en T2, donde se ven la hipertrofia de los elementos posteriores, es decir, hipertrofia facetaria, hipertrofia del ligamento amarillo,
y la retropulsión de elementos discales con la consecuente compresión del espacio dural, lo vemos acá bien disminuido, y la disminución del calibre de los neuroforámenes, es decir, donde salen las raíces en cada nivel. En la tomografía, en este caso, tenemos un corte sagital, un corte coronal y una reconstrucción tridimensional. Vemos una columna escoliótica con múltiples pinzamientos discales. De hecho, entre L2 y L3 vemos lo que denominamos neumodisco. El disco, cuando en su último estadio de desgaste se suele observar aire dentro del disco, que es lo que llamamos neumodisco, es el último estadio en la degeneración discal. Vemos numerosos pinzamientos, osteofitosis que está invadiendo el canal, retrolistesis, por ejemplo, de L4 sobre L5. Cuando hay retrolistesis, es decir, un desplazamiento de una vértebra sobre otra, nos está marcando que es una columna sumamente inestable. Vemos en el corte coronal la escoliosis que presenta, por ejemplo, muchos osteofitos laterales, en este caso entre L2 y L3. Ese osteofito lateral nos habla de inestabilidad, también lo mismo que el neumodisco que tenemos en este nivel, perdón, este es L2, L3, el osteofito es entre L1 y L2. Osteofitos también entre L3 y L4, mucho pinzamiento discal, es una columna muy degenerativa. Al ser una columna tan degenerativa, uno supone que estos elementos generan una ocupación del canal, por ende una disminución del calibre que lleva a la compresión de los elementos neurales. En este caso vemos la mielografía asociada a placas postmielografía. Se inyecta la sustancia de contraste y se ve el stop a esta altura, tanto en el frente como en el perfil, como en esta radiografía oblicua. Se ve el stop a nivel lumbar alto. Esto impresiona ser L1, L2 o L2, L3. Se ve el stop ahí, con lo cual uno infiere que los elementos neurales que pasan a ese nivel están comprimidos. Como diagnósticos diferenciales, lo mismo que a nivel cervical, una hernia discal aislada que puede generar dolor radicular irradiado por compresión de la raíz o por irritación de la raíz. Patología tumoral, ya sea primaria o secundaria, generalmente suelen ser patología tumoral secundaria, es muy raro la patología tumoral primaria a nivel de la columna. Espondilosis, como vimos en las imágenes previas, ese desgaste en la columna, antes de generar compresión, puede empezar a generar mucho dolor a nivel local. Recordemos que la clínica característica del canal estrecho lumbar es lumbalgia asociada a claudicación progresiva neurogénica de la marcha. La espondilosis suele causar la lumbalgia. Patología infecciosa, es decir, espondilodicitis, polineuropatía periférica en caso de déficit neurológico, polineuropatía también diabética y esclerosis lateral amiotrófica. Otro cuadro muy importante que hay que diferenciar es la claudicación neurológica de la claudicación vascular, sobre todo porque son pacientes que suelen estar dentro del mismo rango etario. El examen neurológico en la claudicación, en la estenosis lumbar, suele estar alterado, mientras que en la vascular suele ser normal. Los pulsos en la estenosis los pulsos periféricos suelen ser normales, mientras que la claudicación vascular suelen estar disminuidos. La piel y faneras en la claudicación neurológica suele ser normal, mientras que en la claudicación vascular suele haber atrofia de piel y atrofia también de las faneras. En la claudicación neurológica esto es muy importante. La mejoría se obtiene al flexionar el tronco. Es muy común que estos pacientes refieran que al ir caminando tienen que frenar e inclinar el tronco hacia adelante, hacer una flexión de tronco. Eso genera una apertura del canal que aumente el calibre, el diámetro, con lo cual los elementos neurales suelen mejorar su conducción, mientras que en la claudicación vascular la mejoría se obtiene con el cese de actividad. También es característico las escaleras. En la claudicación neurogénica, la claudicación aumenta al bajar por el tipo de postura que uno toma, una postura más erguida, mientras que disminuye al subir por la misma flexión de tronco que uno toma, mientras que en la claudicación vascular es la inversa. La bicicleta en la claudicación neurogénica no afecta. ¿Por qué? Porque uno está justamente flexionando el tronco, mientras que en la claudicación vascular aumenta la sintomatología. La recuperación en la claudicación neurogénica
es lenta, mientras que en la claudicación vascular suele ser rápida, directamente con el cese de la actividad. Y la irradiación a miembros inferiores en la neurogénica suele ser de proximal a distal, mientras que en la claudicación vascular suele ser de distal a proximal, lo inverso. El tratamiento médico suele ser muy similar a la estenosis cervical. Primera línea, rehabilitación, farmacoterapia, puede ser con medicaciones, analgésicos no esteroides, se pueden incluso probar dosis cortas de corticoides y medicación antineurítica. La rehabilitación, lo que probamos son terapias sobre todo posturales y de fortalecimiento del tronco y de elongación, como puede ser yoga, pilates, natación, stretching, tai chi. Y otro paso más que tenemos, que es intermedio entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, son los bloqueos, es decir, infiltraciones que pueden ser, en caso de que sea un dolor bien puntual de alguna raíz, se puede hacer un bloqueo de alguna raíz. Si el principal componente es dolor lumbar, se pueden hacer bloqueos facetarios en las facetas, es decir, una de las fuentes principales del dolor mecánico, o también se pueden hacer bloqueos epidurales, es decir, en el espacio epidural poner corticoides con algún anestésico local, como puede ser lidocaína. Eso muchas veces ayuda a calmar la sintomatología. En caso que el dolor no ceda, o la sintomatología, mejor dicho, no ceda, el paso siguiente es un tratamiento quirúrgico. Se puede hacer, lo más importante es hacer una descompresión, es decir, liberar los elementos neurales, con o sin fusión, eso dependiendo del tipo de sintomatología que presente el paciente. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen de una columna lumbosacra, perfil, donde vemos una compresión muy marcada a nivel del E5-S1, vemos un pinzamiento a nivel de ese espacio, con osteofitos posteriores que están comprimiendo el espacio. Entonces, prácticamente este disco no tiene movimiento, porque ya el espacio está totalmente cerrado. Entonces, uno lo que hace es generar, como vemos en la imagen de la derecha, por vía posterior, resecando los elementos posteriores, es decir, láminas, generando una descompresión indirecta que en este caso no requiere fusión. Seguramente si uno interrogaba a este paciente debería predominar el dolor irradiado y toda la clínica neurogénica más que el dolor mecánico. Cuando hay mucho dolor mecánico, uno suele inferir que esto es una inestabilidad, y lo que indica es una artrodesis, es decir, una fijación de ese nivel. Como por ejemplo en este caso, uno tiene los últimos, vemos acá en la resonancia en T2 que está a la izquierda, múltiples hernias discales a nivel de L3, L4, L4, L5 y L5-S1, con compresión de los elementos neurales. Entonces uno lo que tiene que hacer en este caso es hacer una amplia liberación con las disectomías de estos tres espacios, y al realizar una descompresión tan amplia está generando una inestabilidad. Entonces lo que tiene que hacer es fijar esos niveles. En este caso se realizó una disectomía L3, L4, L4, L5, L5-S1, y para darle estabilidad luego a esa zona, lo que tiene que hacer es una artrodesis, es decir, fijación con barra y tornillos, entre L2, L3, L4, L5 y S1. Y luego vemos acá en la imagen central, en la radiografía de frente, cómo esta nube acá de injerto, esto es injerto posterolateral que uno saca de los elementos posteriores, y puede sacar de cresta ilíaca y lo pone acá en la parte posterolateral para buscar que se forme una artrodesis, es decir, una unión ósea estable entre estas vértebras. Acá dejamos un croquis de cómo es el manejo desde el examen físico hasta en los casos refractorios a tratamiento médico, cuando indicamos tratamiento quirúrgico en caso de la estenosis lumbar.